Bienvenido Pablo Caruso a la justicia de los débiles. Si accedieron a la conversación que estábamos sosteniendo con Pablo, estábamos charlando cuestiones que tienen que ver con la entrevista que vamos a dar hoy. Pablo es un psicólogo católico, con lo cual, además de darle la bienvenida y para que pueda saludar al público, voy a poner mi primera pregunta, así ya junto con la bienvenida podemos introducirnos en esto, es ¿por qué psicólogo católico, Pablo? Y entiendo que tiene que ver con los valores, que ya te vas a poder explayar. ¿Y qué diferencia haces con un psicólogo cristiano en cuanto a esto? Bueno, Héctor, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar en tu canal, en tu espacio, ¿no? Sobre todo Ujú. para defender la familia un poco y los valores. A ver, yo te hablo un poco testimonialmente, que no todo es desde lo teológico, porque eso lo tendría que hablar un especialista, pero voy a hablar desde mi punto. Yo soy bautizado y después estuve muchísimos años alejado de la iglesia, estuve aproximadamente unos 20 años alejado de la iglesia. Una de las misiones que yo tengo como psicólogo, una de las misiones que Dios ha puesto en mi corazón hace mucho tiempo, sobre todo después de la conversión, fue ayudar a todos aquellos que están metidos en cuestiones nueva era. Nueva era, llámese todas las técnicas como Reiki, constelaciones familiares, Ujú. tarot, astrología, etcétera, brujería. Entonces yo, como estuve metido muchos años en todo eso, muchísimos años, he hecho todas, he sido casi maestro de Reiki, astrólogo, en todo lo que se imaginen, y después cuando Dios vuelve a llamarme por una cuestiones de la vida, básicamente, ahí vuelvo a la Iglesia Católica, donde he sido bautizado y empiezo todo un camino de mucha profundidad y conversión, llegando también a estar en un proceso de exorcismos con un sacerdote durante mucho tiempo, para salir de todo lo que había estado. Entonces, básicamente mi misión como psicólogo católico es tratar también de ayudar desde ahí. Una de mis especialidades como psicólogo es los discernimientos entre patologías mentales e influencias extraordinarias de demoníacas. Yo trabajo con sacerdotes, entonces tengo mucho nicho ahí de trabajo. Ujú. Y bueno, Dios me ha llamado a la Iglesia Católica, o sea, he iniciado desde ahí con el bautismo, porque mi familia es católica, por ahí no muy practicante, pero sí con por lo menos la fe que viene dada de generación en generación. Yo después he dejado mucho tiempo por búsquedas, porque no encontraba, porque no entendía, porque por ahí tuve una pésima catequesis, porque no me han enseñado bien, o por las búsquedas, sobre todo de adulto joven, y terminé en muchísimas cosas. Y después, bueno, la vuelta estuvo ahí, he vuelto justamente a la misma iglesia, y creo que todas las ramas, ¿no? Cristianos, católicos, tenemos que contribuir para ir un poco a la contracultura del momento, que es lo que creo que el tema de todo este ciclo que estás haciendo, de Sí, los sí. niños, ¿no? De las infancias en peligro, creo que cuanto más entramado espiritual haya por detrás, bien entendido, que venga de Dios, obviamente, porque tanto el católico como el cristiano tiene a Dios como base, que es lo más importante. Sí, Después hay sí. diferencias, obviamente, que un teólogo lo va a poder explicar muchísimo mejor que yo. Eh, Esa es la base, ¿no? Y hoy estamos justamente en una sociedad sin Dios, sin patria, sin valores, en una posmodernidad que nos arrasa, donde todo es relativo, donde todo es subjetivo, donde no hay axiomas, donde no hay estructuras, donde no hay verdades, donde yo tengo mi verdad, el otro tiene la suya y hay una verdad por cada integrante del planeta que tenemos, pero una verdad que no proviene justamente de la verdad con mayúscula, ¿no? Sino una verdad subjetiva. Ujú. Entonces no se sabe qué sexualidad tengo, no se sabe qué pienso, no se sabe qué identidad, no se termina sabiendo nada, es una confusión muy grande que se está dando y que no es una confusión azarosa ni que está dado porque las personas se complotaron todos en un mismo momento histórico. Esto viene como estructura de agenda, como una cuestión macro, como una cuestión que podremos decir supranacional de hace muchísimos años que viene instaurándose, podemos hablar de las conferencias de población de ONU, entre otras cuestiones, y que están muy bien armadas y confluyen en un momento histórico como este, en un momento filosófico también como este, podremos decir, y bueno, este es el resultado que vamos teniendo, ¿no? Entonces, yo conozco psicólogos cristianos, son excelentísimos, he tenido compañeros de facultad que hoy son psicólogos que son cristianos y la verdad que tenemos excelentísima relación y se puede trabajar en comunión de manera perfecta, pero bueno, después cada uno tiene su fe y se siente más cómodo en un espacio y me parece que está buenísimo que cada uno pueda ir expresándose de la manera que más, que más se siente, ¿no? Que Dios le ha tocado. Entonces yo creo que desde ahí va el mejor camino. La verdad que te escuchaba muy atentamente, porque de alguna forma no puedo
dejar de identificarme con lo que estás diciendo, de lo que se llama, lo que es un llamado de Dios. Lo que pasa es que hoy se ha instaurado en nuestra sociedad de que Dios es una mitología, como la mitología que tenían los romanos, los griegos y demás culturas, y que cada uno de nosotros es nuestro Dios. Ahora, los que hemos sentido el llamado de Dios, y sí entiendo tus palabras, porque estoy sentado en este lugar exactamente porque a mí me ha sucedido lo mismo. Se me ha impuesto una misión que tiene que ver con levantar la voz por los niños, que son el sector más desprotegido de nuestra sociedad. Tocaste muchos temas muy interesantes, lo que pasa es que este ciclo se llama Una infancia sana, y cuando hablamos de infancia tenemos que hablar de la primera estructura de la sociedad donde se puede proteger a los niños, que es la familia. Hoy la familia, lo dijiste muy claramente, por una cuestión de agenda global, está siendo muy atacada. ¿Cómo afecta a la niñez no tener esa contención familiar, donde algo tan caro para nuestra cultura está siendo destruido, donde la familia ha pasado a ser casi una mala palabra en la sociedad? Tener hijos ha pasado a ser, hoy para un joven es mejor tener un gato o un perro que tener un hijo. Entonces, ante esa situación, ¿qué reflexión podés hacer, Pablo? A ver, súper interesante porque nos tendremos que remitir en tiempos históricos anteriores, donde determinadas ideologías, como por ejemplo el marxismo, ellos iban a decir que la familia era la primera propiedad privada y justamente es lo que habría que derribar para que los niños sean tomados por el Estado, ¿no? Entonces, desde ahí se van a montar las filósofas del género, las feministas más radicales que levantaban estas banderas, donde yo entiendo que muchas eran muy traumadas a nivel emocional, entonces tenían que de alguna manera explicar mediante teorías, algunas súper rebuscadas, qué es lo que les pasaba en su interior, y después, bueno, fueron cooptando muchas otras personas que levantaron sus banderas. Entonces, la familia termina siendo un gran peligro para ellas, por lo tanto hay que derribarla, a los hijos hay que expropiarlos. Y ya hay leyes, por ejemplo, en Canadá, yo tengo pacientes de Canadá, tengo pacientes de todos lados, que te van contando lo que va sucediendo, sobre todo en las escuelas, y hay leyes muy puntuales donde no podés como padre tener tu patria potestad en su niñez, porque, bueno, el niño puede ser expropiado básicamente o te lo quitan de las manos como si fuera un dulce, como si fuera un caramelo, podríamos decir. Entonces, hoy la familia está siendo atacada por múltiples aristas. Una es la tecnología, los entretenimientos, las plataformas, las pantallas, el adoctrinamiento a nivel escolar. eh, las ideologías que lamentablemente padres sin formación terminan levantando esas banderas y creyendo que está bien y después terminan siendo completamente destructivo para los niños. Entonces hay algo que está armado muy una superestructura, parafraseando también a Marx, lo cultural, que intenta meterse en la cabeza justamente de los niños, porque ellos no van a ir a atacar al adulto más formado, ni a mí, ni a vos, porque lo podemos sacar fácilmente, a otros se les meten porque por ahí hay poca formación, poco enraizamiento en Dios. No estoy diciendo ni mejor ni peor, sino ciertas diferencias a nivel conceptual. Diferente. Entonces van a ir a atacar ahí, ¿no? ¿Qué hace el aborto? Bueno, va a atacar ahí justamente ni siquiera dándole vida, ¿no? Porque el derecho a la vida es el primer derecho sobre donde se montan todos los demás. Si no tenemos vida, no tenemos otros derechos. Van a atacar ahí. Ideología de género, ¿dónde va a atacar? Ahí, porque los nuevos planes de estudio intentan hipersexualizar absolutamente todas las materias. El otro día escuchaba en una escuela hablando con directores que me decían que viene el plan de estudios con, por ejemplo, matemática con perspectiva de género, ¿no? Cualquier materia con perspectiva de género, que bueno, estos son colegios religiosos que lo que tratan es esto correrlo para que no ingrese, pero ya viene el armado desde arriba, y esto no es solamente un armado nacional, no, el armado nacional tiene que ver con que toman algo que vienen por encima de las naciones, justamente todas estas organizaciones pantalla que tienen determinados fines, ¿no? Y que hoy está muy en Vox Populi, que está saliendo un poquito más a la luz, aunque se toma como teoría de la conspiración, lamentablemente, pero que no es para nada conspiranoico, y podemos No, ir para justamente a nada. conferencias de población, podemos ir a las diferentes conferencias que ha habido a lo largo del tiempo, tanto de feminismo como de la población en ONU, para que los objetivos que se plantearon en ese momento, podemos hablar
de Bucarest, podemos hablar del Cairo, podemos hablar de Pekín, justamente conferencias que se fueron dando para establecer el aborto, para establecer el feminismo, para establecer el homosexualismo, para establecer todo este tipo de ideologías, que lo que hacen es que el niño, bueno, si no lo consume en la escuela porque tiene un profesor que está atravesado por esta ideología, entonces le baja estos contenidos, lo ve en Netflix, si no lo ve en Netflix, justamente antes de entrar aquí, veía que hoy en el Obelisco, aquí en Capital Federal, pusieron un preservativo gigante que lo cubre a todo el obelisco por la nueva serie, la nueva temporada de la serie Sex Education, ¿no? De Netflix, que justamente lo que hace es propagar absolutamente todo lo que nosotros no queremos que se propague, porque es el libertinaje, la sexualidad abierta, el homosexualismo, todas estas cuestiones. Si no lo ve allí, lo ve en Disney. Disney antes era supuestamente super naif, que la princesa, que esto, que el otro, ahora hacia el año 2022 finales, el 50% de su contenido tenía que ser LGBT, dicho por sus máximas cabecillas de la empresa, donde sus acciones se han desplomado porque no se consume, porque somos muchos los que no queremos esto, pero entramos en una espiral del silencio, porque bueno, si uno habla te censuran, mismo en las redes sociales, uno hace un contenido, te lo censuran, te desmonetizan el canal de YouTube, cada palabra que tenés que decir la tenés que cuidar, usar un eufemismo. Eso en mi día a día de la comunicación, que humildemente intento hacer, hay que tratar de tener todo esto muy cuidado, porque si no, no puedes difundir nada. Pero ahora, otro que difunde cualquier contenido, no pasa nada, entra dentro de las normas de la comunidad y no hay ningún problema. Entonces, la familia está siendo atacada por múltiples espacios, cierro con esto, artículos por doquier de diarios super progresistas de España o mismo de aquí Argentina, los grandes beneficios de la maternidad después de los 40 años. Bueno, una maternidad que va a ser muy complicada, que puedes tenerla, pero que no es lo natural en el sentido de lo cronológico del avance de lo orgánico en la mujer. Bueno, pero los beneficios, ¿no? Ese individualismo bien ilustrado en cierto sentido, que lo que intenta hacer es llevar justamente a el desarraigo de la posibilidad de los hijos, el desarraigo de la idea de la posibilidad de los hijos. Bueno, yo estoy bien así. Entonces entra el perrijo, entra el gato como hijo, entra todo lo que mencionabas vos al inicio, que estoy completamente de acuerdo, y ya no hay familias, porque después están las familias del mismo sexo. Bueno, ¿qué familia puede ser esa? Básicamente, una familia constituida es hombre, mujer, biológico, ingresan, bueno, ¿dónde está la reproducción? No hay reproducción, entonces ingresa el otro punto que es la adopción, que no se termina de entender, porque termina siendo una adopción muy narcisista, porque nadie piensa en ese niño, que las consecuencias que después va a sufrir. Pero grandes estrellas de Hollywood o de la música, los cantantes, etcétera, que propagan todo esto. Entonces tenés una hija de 12, 13 años que sigue a, no sé, los grandes cantantes del momento y bajan esta ideología, porque yo no veo ningún músico, debe haber alguno por ahí. El otro día Santana creo que dijo un comentario y sí, tuvo que salir a pedir disculpas. Exacto, tuvo que pedir disculpas, porque ¿cómo va a decir eso? ¿Cómo va a decir una verdad biológica? Entonces, pero todos los demás que después andan desnudos por la vida o haciendo todas estas cuestiones, no se les dice nada. Entonces, para no hacerlo más largo, ¿no? Hay un entramado que está justamente ponderando el hiperindividualista narcisista de la posmodernidad, que lo que lleva es un subjetivismo extremo, donde me miro el ombligo, no tengo nada resuelto, pierdo mi identidad justamente, y se van licuando la posibilidad de los vínculos interpersonales, hombre-mujer, mujer-hombre, para justamente una familia, y ni hablar una familia religiosa, podemos decir, ¿no? La verdad que es mala palabra casi. Te estoy escuchando y estoy mirando el tiempo y ya me doy cuenta que esta va a ser una entrevista que es muy corta para mi gusto, porque tendría 1000 temas para hablar con vos. Realmente dijiste cosas muy, muy, muy interesantes. De todos modos, hace unos días en Canadá hubo una movilización multitudinaria. Sí. Creo que nadie se esperaba que el pueblo canadiense, que es un pueblo muy disciplinado, muy adoctrinado en su forma de vida, pudiera manifestarse tan masivamente. Realmente me sorprendió ver cuadras y cuadras y cuadras de personas protestando por la imposición de estas ideologías. Realmente, si bien Trudeau es una persona de las que me cae peor en cuanto a lo que tiene que ver en esta imposición de las ideologías, de hecho, Jordan Peterson ha sido obligado a hacer cursos de género, uno de los pensadores más brillantes. Saquemos la parte, yo no quiero decir religiosa, porque la gente empieza a confundir religiosidad con fe,
Pero Sí, no hablemos desde la fe religiosa que podemos tener vos o yo. Creo que es uno de los pensadores más brillantes que hay en los sí, últimos 20 años. Lo han mandado a hacer un curso de género, porque sí. tiene el atrevimiento de generar un criterio propio. Ahora bien, Y se negó, se negó. no, se negó en un momento, lo Sí, amenazaron con encarcelarlo y dio una sí. conferencia de prensa que la hija le hace el reportaje donde dijo que sí lo iba a hacer, pero no lo iba a hacer solo, lo iba a hacer Mm, públicamente. Y ya cuando tuvieron que enfrentarse a un Jordan Peterson público, no insistieron más. Creo que eso exacto. fue cuando él los puso en la Sí. dicotomía de, listo, voy y lo hago, pero voy a ir acompañado de Ujú, 2 millones de seguidores, ¿no? sí. Entonces ahí pararon. De todos modos, te decía, hoy hay un flagelo muy grande que tiene que ver con, dijiste muchas cosas, que tiene que ver con el secuestro de los niños a través de los divorcios conflictivos, porque le han hecho entender a una parte de la población que apropiarse del niño está bien y que el Estado va a proteger a esa gente. Ahora, no se piensa en el niño y cuáles son los daños que sufre un niño que no tiene a uno de esos progenitores. Te pongo en contexto, y perdón que hable tanto. No, Sí, sí, no, dale, dale. no suelo hablar tanto. Eh, un día, un niño tiene una relación de amor y sana con un progenitor. Y al otro día ese progenitor no está más. Ujú. Desapareció de su vida. ¿Cuáles son las consecuencias sobre ese niño? Muchas, muchas, porque los niños están generando y desarrollando su aparato psíquico, están evolucionando minuto a minuto, día a día, no solamente en lo orgánico biológico, sino también en la constitución de sus estructuras o su estructura psíquica. Y lo que más necesitan los niños es el afecto. O sea, está comprobado que niños que les dan alimento, pero no reciben amor, terminan o muriendo o se les rompe la cabeza, podríamos decir, hablando mal y pronto. Es decir, tienen una disociación o tienen una generación ya de patologías desde la primera infancia por el simple hecho de no recibir o no nutrirse de aquella sustancia vital, podríamos decir, que es el afecto de los padres. Entonces, es completamente traumático, es una huella que queda permanente, podríamos decir, y las grandes cosas que uno ve, por ejemplo, en la clínica, en el día a día, tienen que ver con las relaciones paterno-materno en cuanto al afecto en la primera infancia. Desde ahí se ven muchísimas de las cuestiones. A ver, si nosotros ponemos el ejemplo de una chica de 15 años que levanta una bandera ultra mega archifeminista y que le dice muerte al macho y que quiere que los hombres no existan más y que, bueno, las mujeres toman el poder, más allá del contenido ideológico que hay y que necesito ser parte del clan de mis amigas y si no quedo expulsada, más allá de todo eso, quieras o no, hay un conflicto muy latente que se encuentra entre ese padre y esa niña probablemente, por el simple hecho de que no podría rechazar a priori ese amor, ¿no? Que ha tenido o que no ha tenido y levantar las banderas de quiero eliminar a los hombres de la sociedad, básicamente. Entonces, también hay que pensar desde ese lado. Y respondiendo a tu pregunta, es vital, es clave y generan demasiadas heridas que después nosotros lo vemos día a día, los psiquiatras también lo ven cuando tienen que entrar desde el punto de vista farmacológico, y muchas veces son heridas que son muy profundas que no terminan de sanar del todo. Es decir, que sí, bueno, de a poquitito, pero determinados eventos en la vida después toca y vuelve a salir hacia afuera, y lamentablemente se termina a posteriori ejecutando esa herida en las relaciones vinculares que tienen con, por ejemplo, noviazgos, sexualidad descontrolada. Hay muchas consecuencias que vienen después de esta falta de afectividad, no solamente en la niña, en el niño obviamente que también. Entonces es completamente traumático y dramático para el niño que le hagan esa extirpación de los seres queridos, de los padres, de los cuidadores, de que quien de ese niño haya tenido como afecto primario, ¿no? Eh, vos de alguna forma has contado que al recorrer este camino también has recorrido esos caminos de estas nuevas teorías alternativas de satisfacción a través de prácticas como, vos contaste, el Reiki, el Tarot, Sí, la biodecodificación. Ahora, hay algo que me resulta muy raro,
que la gente no lo pueda ver. Se ensalzan todas esas cosas, el tarot, la biodecodificación, el Reiki, mientras la fe en Dios se ve como algo vergonzante. Ujú. Y sin embargo estamos hablando de inventos modernos sin ningún sustento versus una fe que tiene 5.000 años, 6.000 años, mínimo de lo que está registrado. Y la sociedad lo Sí. acepta tranquilamente. Sí, lo acepta tranquilamente porque cuando hablamos de un ataque a la familia, estamos hablando de un ataque a la familia creyente, pongámosle el título, ¿no? O una familia de fe. Es decir, lo que va a romper estas ideologías es justamente la fe. Para el marxismo, la religión era el opio de los pueblos, básicamente. Lo que había, las feministas radicales tienen un odio sideral hacia la religión. Pongo religión, pongamos fe, para que se entienda, ¿no? Estoy hablando de, en este caso, católicos y cristianos. Hay un ataque dirigido. ¿Por qué en la mayoría de las manifestaciones que podemos ver terminan delante de un templo quemándolo o entrando y blasfemando o rompiendo todo lo que encuentran por allí? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la relación directa entre que una mujer se exprese libremente, que me parece bárbaro, que exprese lo que quiera, siempre con respeto, obviamente, a entrar a un templo y romperlo? ¿Cuál sería el vínculo y el nexo? Bueno, hay un nexo establecido allí, ¿no? Y es un nexo que viene de hace muchísimo tiempo atrás. Entonces, la familia patriarcal, la religión o la fe patriarcal. Hay que destruir y romper al hombre y sacarlo de la esfera. Por lo tanto, lo que queremos en esta posmodernidad justamente es, como hablaba antes, disolver las estructuras, disolver la creencia, desarraigarte. Es decir, la posmodernidad viene a romper todo. A que quedes vos, solito con vos, ¿no? Aislado. Aislarnos. Aislado, encapsulado en vos, que ni siquiera te puedes reconocer porque te miras al espejo y no sabes qué sos, y no tenés ningún agarre, ¿no? Como diría Heidegger, ¿no? Somos arrojados a un río, como agarrados de una rama que golpeamos de orilla a orilla, bien existencialista el tema. No tengo de qué agarrarme, entonces rompemos la trascendencia, rompemos la realidad, porque hay un rompimiento con la realidad. No me puedo reconocer, un rompimiento con la identidad, ¿y qué queda? Queda un ser que puede ser conducido muy fácilmente, porque justamente la posmodernidad es un momento de narraciones. Entonces, ¿quién puede narrarme? Bueno, y eso es lo que hay que pensar. ¿Quién nos está narrando a nosotros? Eso es lo que habla, ¿no? La posmodernidad tiene que ver justamente con, somos una narrativa. Entonces, lo que hacemos es deconstruirnos, el concepto que manejan todo el tiempo, para que alguien vuelva a construir. ¿Y cómo construye? Sin religión, sin fe, sin familia, sin la posibilidad de reconocerte en tu propia identidad, sin una misión, sin valores. Bueno, es lo que estamos viendo, en cierto sentido. Bueno, Es lo que estamos viendo. hay algo que te quiero decir que ya que viene el tema y he ido desarrollando en este sentido, que yo rescato que hay gente muy valiente, alzando la voz. De hecho, yo no recuerdo, estoy tratando de recordar, no sé si fue New Jersey, me viene New Jersey, Illinois, tantos lugares donde un padre católico, un cura, fue a rezar frente a una clínica abortiva y fue prácticamente arrastrado por la policía, esposado, llevado, dejado en el piso por ir a rezar. Ni siquiera por invadir, por agredir, por rezar. En Londres, hace poco, hará 2 meses atrás, Una mujer. una Sí. mujer que fue a rezar también frente a una de estas clínicas abortivas, fue tratada como un paria, golpeada, maltratada, arrastrada para subirla a patrullero, ni siquiera patrullero, lo llevan en camiones celulares como los delincuentes peligrosos. También recuerdo unos chicos, esto sí estoy casi seguro que fue en Nueva York, que intentaron rezar en un parque. Cerca había un encuentro LGBT, que estaban desnudos, danzando, gritando, hombres disfrazados de mujeres, de drag queen, y fue la policía y se llevó preso a los chicos. Estamos presentando una resistencia, pero ¿cómo
¿Cómo llevamos ese mensaje al resto de la gente, Pablo? Yo creo que lo principal es la toma de conciencia de que esto no es una teoría de la conspiración, de que esto no va de una revolución que están haciendo unas jóvenes, me refiero al pañuelo verde, ni que están haciendo ciertas personas que se autoperciben distintos. Acá hay algo que está por detrás y que están siendo utilizadas, esta población está siendo usada por otros intereses que están muy por encima y muy poderosos para justamente implantar una agenda a nivel internacional. El otro día en la ONU hablaba una chica que tenía el pelo pintado de distintos colores de mitad y mitad, y decía, bueno, esta agenda va a ser implantada de todos modos porque no es una lista de deseos. Dice, la Agenda 2030 va a ser implantada de todos modos porque justamente se llama agenda y no lista de deseos. ¿Qué te está Sí, diciendo ahí? Bueno, a ver, el tema es que quien no entiende lo que es la Agenda 2030 te va a decir, ¿cómo estás hablando en contra de la sustentabilidad? ¿Cómo vas a estar en contra de la eliminación de la pobreza? ¿Cómo vas a...? Bueno, no, a ver, estudiemos la Agenda 2030, leamos un poquitito más de lo que dicen todos esos cuadraditos y esos principios, estudiémoslo a fondo. Entonces, punto número 1, toma de conciencia. Punto número 2, formación. O sea, los padres y madres de familia tienen que estar formados, o sea, tienen que saber de qué va todo esto. O sea, tienen que tratar de mínimamente dejar un ratito Netflix, dejar un ratito la tele, que yo entiendo que podemos estar cansados, sé que es un momento de entretenimiento, está todo bien, pero agarra un libro. Bueno, a ver, leamos, ¿qué es lo que está pasando? Sobre todo aquellos que tenemos hijos, porque si no, no les vamos a poder pasar nada a ellos, hay que transferirles la información y la vivencia con la mayor coherencia posible. Pero para eso tenemos que tomar conciencia de lo que está pasando y no decir, bueno, es un cambio de tiempo, cual mayo del 68, con menos revolución, pero claro, ahora está pasando algo que no se toman las armas en cierto sentido, pero todo lo que vos nombraste, a ver, ¿por qué van a reprimir a los que rezan cuando no están haciendo absolutamente nada malo y no reprimen a alguien que está haciendo exhibicionismo en la calle? ¿No? Bueno, ¿por qué de un lado sí, por qué del lado no? ¿Por qué una mujer de 60 y pico de años, creo que era, parada en una clínica abortista, rezando con un rosario en la mano y así quietita, tienen que sacarla en un camión celular? ¿Por qué? Bueno, porque justamente todo esto es lo que no se puede hacer, porque en cierto punto hay bastante miedo del otro lado. Cuando todos levantemos la voz, alcemos la voz, y gracias a Dios somos muchos, países Muchos. como Serbia, países como los conservadores de Europa, bueno, ahí se ven marchas pro familia, etcétera. Lo de Canadá el otro día fue bastante una sorpresa para mí, porque estamos bajo justamente el régimen de Trudeau, que es bastante difícil, pero se empezaron a expresar y salieron a la calle de maneras multitudinarias y me pareció súper interesante. Entonces, el punto es no entrar en la espiral del silencio, sí poder hablar y que cada uno haga su granito. Bueno, vos haces tu granito con tu programa, yo hago mi granito con lo mío, que cada uno pueda sumar lo suyo para que haya más expresión y que se pueda ir conociendo la verdad, porque sabemos que del otro lado está la censura, o sea, hay un montón de estrategias puestas para que la información que queremos pasar no salga. ¿No? Lo de Canadá el otro día no salió en los principales medios de, No, o yo por lo menos no lo vi, nadie. de comunicación. A mí me lo mandó un mensaje por WhatsApp, gente que conozco en Canadá. O sea, me llegó ahí, mira, me dicen, Pablo, fíjate esta marcha, está pasando aquí. Sí, sí, Si no, yo no lo veía por otro lado. O sea, o sí. algún medio alternativo, medio under, no salió en los principales periódicos. La gente filmando fue. Pablo, se nos va terminando el tiempo. Ante estas nuevas políticas abortivas que se están instalando en toda América principalmente, ¿estamos asistiendo a un genocidio? Sin lugar a dudas. Sí, claro. Sí, sí, este no es, si me preguntas a mí, este no es el genocidio del Tercer Reich, pero es otro genocidio. Es decir, no dar la posibilidad del derecho principal, que es el de la vida, donde después se montan todos los demás derechos, porque yo no quiero, porque mi cuerpo, mi decisión, o yo no quiero porque se cuarta una parte de mi vida, porque tengo que dejar de trabajar, o por lo que fuera, es justamente sí, 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 ahí hay que decirlo con sus propios términos. Hay un asesinato de un niño por nacer que no se puede defender. Es decir, es el más fuerte sobre el más débil. Y eso no es una... Justamente en la época de la igualdad, Byul-Chul Han diría del infierno del igual, eso no es igualitario, porque aquel niño no puede decir nada, no puede defenderse, no No, puede no se decir sí puede quiero vivir. defender. No se puede defender. Te hago una pregunta, Pablo, como psicólogo, ahora sí como profesional antes que se termine la entrevista. Si mañana se sienta un paciente delante tuyo y te dice, me autopercibo manco, ¿vos le aconsejás que vaya y se ampute el brazo?
No, básicamente no. Lo que aconsejo es poder volver a las bases y ver por qué esa persona está teniendo una distorsión en su mirada, qué lo está causando y que pueda volver a encauzar la mirada justamente a la observación de lo real, que en realidad tiene dos brazos y no solamente uno. Bueno, porque hoy hay toda una corriente, sobre todo psicológica, que cuando uno se autopercibe mujer te mandan que te amputes el pene. ¿Eh? Sí, Y ahí, sí, ahí ya no estás mal, pero si te querés amputar el brazo, sí. Entonces, esa parte que la gente no termina de entender. O sea, sí. están empujando también desde el sector de la salud mental a que la gente elija erróneamente. La salud mental, sobre todo aquí en Argentina, tenía una ligazón muy fuerte y muy estrecha, me apuro porque se termina el tiempo, muy fuerte y muy estrecha con la izquierda, ¿no? Con todas las ideologías de izquierda, las facultades, la mayoría de las facultades hoy en día, básicamente por presupuesto a nivel internacional, están siendo financiadas para que estas ideologías estén imperando, pero ni hablar en facultades de sociales, filosofía, psicología de aquí de Argentina y de todos lados. Doy Entonces fe. se entremezcla con estas ideologías, por lo tanto, lo progresista va a ser aquello que esté en primer lugar y pensamientos como el mío en mi profesión lo único que hacen es que te aíslan básicamente, uno tiene que nuclearse con los pocos psicólogos católicos o cristianos que hay, que no hay demasiados y tendría que haber más. Justamente una psicóloga católica en Colombia en este tiempo ha tenido muchísimos problemas porque lanzó un curso de psicoterapia católica y la quisieron denunciar por todos lados. Gracias a Dios no llegó a ningún lado porque justamente es esta progresía que no puede tolerar lo distinto, levantando la bandera de la igualdad, que es toda una mentira, y de la diversidad, no pueden tolerar lo distinto, porque si vos sos un psicólogo progre, bueno, está bien, trabajá libremente en el mercado, pero dejá que saquen un curso de psicoterapia católica. No, le hicieron la vida imposible, lamentablemente, para ella, no llegaron a ningún lado, porque levantó acciones legales, obviamente, que casi estaba en eso, pero lo que voy es, la igualdad, ¿dónde está? Dejá que cada uno trabaje de la misma forma. Piden tolerancia y no dan tolerancia. Hablan de Exactamente, la desigualdades. tolerancia siempre y cuando pienses lo que yo pienso. Esa es la Claro, tolerancia. intentan moldearnos. 2 minutos y medio, Pablo. Me gusta que el invitado siempre termine con una reflexión y yo lo cuento. Este pequeño programa que se hace desde el interior de la Argentina, desde el interior del interior y que hacemos con mucho amor, con la camiseta puesta, se ve en toda América Latina y también se ve en España. De hecho, se ve, tenemos seguidores en Canadá y en Estados Unidos, mínimos, pequeños, y el otro día lo contaba, tenemos hasta 5 seguidores en Nigeria. No me pregunté cómo tenemos seguidores en Nigeria, pero nos ven en Nigeria. Si tuvieras que dar un mensaje a la sociedad frente a esta realidad, Pablo Caruso, ¿qué le diría? Yo les diría que, como mencionaba hace un ratito, condensando lo que fui mencionando, que tomen conciencia de que puedan informarse, de que puedan formarse, de que leer un libro hoy no es algo muy común, que lo común es poner una serie en la tele, en la compu, en la tablet o en el celular, volver un poco a los libros de papel o a los de la tablet si querés, pero lo que vamos es tener la posibilidad de formarse, entender de qué va la realidad, de qué viene todo esto. ¿Por qué se está pensando de una manera cuasi única? ¿Por qué en todos lados se levantan las mismas ideas o las mismas banderas y aquellas que no coinciden están siendo relegadas o no salen a la luz o no salen en los medios o solamente salen en medios más under o independientes? Hay que ponerse a pensar en eso. ¿Por qué las escuelas quieren enseñar lo mismo? ¿Por qué las universidades se tiñen de los mismos colores? ¿Por qué hay meses específicos para algo? ¿Y por qué cuando alguien va, como decías vos, Héctor, recién, a rezar, te meten preso? Entonces, reflexionar un poco sobre esto, tener la posibilidad de mirar su propia vida, mirar hacia adentro y decir, bueno, ¿qué quiero hacer? La vida no es solamente ir, trabajar, ganar dinero, ir a comer a McDonald's y volver a casa y ver una serie. Bueno, algo más se puede hacer. Como aquí Héctor recién mencionaba al inicio, que tiene una misión, yo tengo la mía, todos tenemos una, hay que descubrirla, hay que ir hacia el interior y ponernos debajo de Dios, que justamente es quien nos marca el camino. Bueno, se nos terminó el tiempo. Jesús dijo, soy el camino, la verdad y la vida. Gracias, Pablo, por haberme acompañado en esta tarde. Muchísimas gracias por haberme brindado tu tiempo. Gracias a vos, Héctor, un placer haber estado en tu canal. Gracias, gracias, muy amable. Bien, ha sido Pablo Caruso.